En los añales de la historia sagrada, Samuel se erige como un pilar indispensable, una figura que sirvió de puente entre dos eras, ostentando la doble dignidad de profeta y juez. Fue este hombre quien, actuando bajo la dirección divina, derramó el aceite de la unción sobre Saúl para instaurarlo como el primer monarca de Israel y, tiempo después, repitió el acto sagrado con David, uno de los reyes más trascendentales en la narrativa bíblica. En esta entrega, nos adentraremos en la fascinante trayectoria vital de Samuel, desde los prodigios que rodearon su concepción hasta sus decisivas acciones de liderazgo y sus invaluables aportes al pueblo de Dios. Te invitamos a acompañarnos en este recorrido por las Escrituras para desvelar la profundidad de este extraordinario profeta. Pero antes de dar inicio a este relato, quisiera extenderte una cordial invitación a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndote al canal. De esta manera, podrás continuar nutriéndote con las maravillosas historias y lecciones que la Biblia tiene para ofrecer. No dudes en compartir este contenido con tus amistades y familiares, permitiendo que ellos también profundicen en el conocimiento de la palabra divina. La biografía de Samuel tiene su origen en un escenario marcado por un deseo profundo y una devoción inquebrantable. Ana, quien sería su madre, vivía atormentada por una gran aflicción, su incapacidad para concebir, una condición que en su época y cultura generaba una angustia considerable. Ana estaba unida en matrimonio a Elcana, un hombre efrateo proveniente de Ramataim Sofim, situado en la serranía de Efraín. Aunque Elcana compartía su vida con otra esposa llamada Penina, quien sí le había dado descendencia, su corazón se inclinaba hacia Ana. Sin embargo, la esterilidad de ella la convertía en el blanco constante de las burlas y el menosprecio de su rival. Fue durante una de las peregrinaciones anuales al tabernáculo de Silo, el centro de adoración y sacrificios de aquel tiempo, que Ana volcó su corazón ante Dios. Oró con un fervor intenso, haciendo una promesa solemne: si el Señor le concedía la gracia de tener un hijo varón, ella lo entregaría completamente al servicio divino por el resto de sus días, bajo el estricto voto de Nazareo. Este compromiso implicaba renuncias específicas, tales como no permitir que navaja alguna tocara su cabello, abstenerse de cualquier producto derivado de la vid y evitar rigurosamente la impureza por contacto con cadáveres. En su oración desesperada, Ana clamó: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 1 Samuel 1:11. El sacerdote Elí, que se encontraba allí, observaba a Ana detenidamente. Veía el movimiento de sus labios, pero al no escuchar voz alguna, llegó a la conclusión errónea de que la mujer estaba bajo los efectos del alcohol. No obstante, tras escuchar la explicación de Ana, quien le confesó su profunda amargura y la sinceridad de su petición ante el Altísimo, Elí cambió su parecer y la bendijo, expresando su deseo de que el Dios de Israel le otorgara lo que había pedido. El tiempo pasó y la bendición se materializó. Ana concibió y dio a luz a un niño al que llamó Samuel, un nombre cargado de significado, pedido a Dios. Fiel a la promesa que había hecho, Ana decidió no acompañar a Elcana en el viaje anual para el sacrificio hasta que el niño hubiera sido destetado. Cuando Samuel alcanzó la edad suficiente, su madre lo llevó consigo al tabernáculo en Silo. No llegaron con las manos vacías, presentaron una ofrenda consistente en 3 novillos, una medida de harina y un odre de vino. Allí, frente a Elí, Ana presentó al pequeño, recordándole al sacerdote que aquel era el niño por el cual había orado y que, cumpliendo su palabra, ahora lo cedía al Señor para que le sirviera durante toda su existencia. En ese momento cumbre, Ana elevó un canto de exaltación, conocido hoy como el Cántico de Ana. Sus palabras no solo reflejaban una gratitud inmensa, sino que glorificaban la soberanía absoluta y la justicia divina. Este cántico posee también un carácter profético,
declarando el poder de Dios para resguardar a sus fieles y abatir a los soberbios. Ana proclamó con júbilo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. 1 Samuel 2:1. Tras quedar bajo el amparo del santuario de Silo por voluntad de su madre, Samuel inició su formación vital bajo la tutela directa del sacerdote Elí. Esta etapa formativa fue crucial, pues el joven no solo se desarrollaba físicamente, sino que también ganaba progresivamente el favor tanto del Creador como de quienes lo rodeaban. Las Escrituras resaltan con detalle que Samuel ministraba en la presencia del Señor, ataviado con un efod de lino, una vestidura distintiva del oficio sacerdotal. En aquella época, el tabernáculo de Silo funcionaba como el corazón espiritual de la nación, el recinto sagrado donde la presencia divina residía sobre el arca del pacto. No obstante, aunque el lugar estaba destinado a la santidad, la atmósfera que se respiraba allí estaba viciada por la depravación de los hijos de Elí, Ofni y Faíns. Estos hombres se habían apartado radicalmente de los mandamientos y estatutos divinos. Su comportamiento era escandaloso, abusaban de su autoridad para apropiarse de las mejores porciones de las ofrendas y mantenían conductas inmorales con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. En medio de este escenario oscuro, la figura de Samuel brillaba por contraste. Mientras los hijos del sacerdote se corrompían, él se forjaba una reputación de fidelidad y dedicación que no pasaba desapercibida. El momento determinante en la juventud de Samuel, y uno de los pasajes más icónicos de los textos sagrados, fue su llamado divino. Sucedió una noche, mientras el joven descansaba en el templo, en las proximidades del arca de Dios, cuando una voz irrumpió en el silencio pronunciando su nombre. Creyendo que era su mentor quien lo requería, Samuel corrió presto hacia Elí diciendo: heme aquí, pero el anciano, que no lo había llamado, le ordenó volver a su lecho. Esta confusión se repitió en 3 ocasiones, hasta que finalmente Elí discernió que era el Señor quien estaba convocando al muchacho. Entonces, instruyó a Samuel para que, si la voz volvía a escucharse, respondiera con estas palabras: habla, Señor, porque tu siervo oye. Tal como se le indicó, cuando Dios llamó una vez más, Samuel respondió con la obediencia sugerida por Elí. En ese instante, el Señor le confió un mensaje profético de extrema severidad: un juicio inminente caería sobre la casa de Elí. La sentencia se debía a la iniquidad persistente de sus hijos y, crucialmente, a la negligencia de Elí por no haberles puesto freno. Esta revelación no solo marcó el inicio formal del ministerio profético de Samuel, sino que cimentó su crecimiento como el futuro líder espiritual de Israel, profundizando su intimidad con Dios y su rol como mediador. Es notable que Samuel era apenas un niño cuando ocurrió este primer contacto divino. La manera en que Dios se le aproximó revela la seriedad y la cercanía de la relación que el Todopoderoso deseaba establecer con él. El relato bíblico describe el momento con precisión: y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:10. Esta respuesta evidenciaba la total disposición del joven para escuchar y su sumisión ante la autoridad celestial, introduciéndolo de lleno en la esfera de la profecía. El contenido del mensaje recibido aquella noche fue devastador para la familia sacerdotal. Dios le explicó a Samuel que el castigo era ya inevitable debido a la acumulación de ofensas, declarando: he aquí yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. 1 Samuel 3:11. Esta advertencia subrayaba la magnitud de la catástrofe que se avecinaba y el impacto que tendría sobre toda la comunidad, sirviendo como un llamado urgente al arrepentimiento. Al llegar el amanecer, Samuel se vio ante la difícil tarea de comunicar esta dura sentencia a Elí. A pesar de su corta edad y de lo doloroso del mensaje, demostró una madurez y una lealtad excepcionales al no ocultar ni un solo detalle de lo revelado. Las Escrituras narran que Samuel le refirió todas las palabras sin encubrir nada, ante lo cual Elí respondió:
Él es Jehová, haga lo que bien le pareciere. 1 Samuel 3:18. Con esta frase, Elí aceptó con resignación la palabra divina, reconociendo la justicia del juicio de Dios y validando implícitamente a Samuel como un auténtico profeta. Tras el dramático anuncio del juicio divino sobre la familia de Elí, Samuel se consolidó firmemente como una autoridad espiritual y política indiscutible en Israel. Su reputación como profeta del Altísimo se cimentó con rapidez, y sus sentencias comenzaron a ser reverenciadas a lo largo y ancho del territorio. A medida que Samuel maduraba, la presencia del Señor lo acompañaba de tal manera que ninguna de sus predicciones quedaba sin cumplirse, cada palabra que salía de su boca hallaba su realización, estableciendo su credibilidad y confirmando su investidura divina ante los ojos del pueblo. Las Escrituras relatan que, desde el extremo norte en Dan hasta el sur en Beerseba, todo Israel reconoció que Samuel había sido constituido profeta del Señor. Pero su misión trascendía lo profético. Samuel asumió también el manto de juez, guiando a la nación durante un periodo de transición crítica. No se limitaba a ser un mero intermediario entre la divinidad y los hombres, sino que ejercía como un líder cívico y militar activo. Su administración de justicia era itinerante, realizaba un circuito anual visitando Betel, Gilgal y Mizpa, para luego regresar a su hogar en Ramá, donde continuaba juzgando a Israel. Uno de los retos más formidables que enfrentó fue la amenaza perpetua de los filisteos, un adversario que hostigaba constantemente la historia israelita. En una coyuntura de extrema gravedad, cuando la nación gemía bajo el yugo filisteo, Samuel convocó a todo el pueblo en Mizpa para un acto solemne de arrepentimiento nacional y renovación del pacto con Dios. Allí les ordenó purgarse de los dioses extranjeros y consagrar su servicio exclusivamente al Señor. Durante esta asamblea sagrada, mientras Samuel ofrecía un sacrificio, los enemigos aprovecharon para lanzar un ataque. Sin embargo, en respuesta al clamor de Samuel, el Señor intervino desatando un trueno de tal magnitud que sembró el pánico entre las filas filisteas, permitiendo que Israel los venciera. Este suceso no solo ratificó el liderazgo espiritual de Samuel, sino que demostró su capacidad como estratega guiado por Dios, dirigiendo a la nación tanto en la reforma del alma como en la defensa de sus fronteras. Este triunfo marcó un punto de inflexión decisivo. Para conmemorar la victoria, Samuel erigió una piedra entre Mizpa y Sen, bautizándola como Ebenezer, y declaró: «Hasta aquí nos ayudó Jehová». Este monumento simbolizaba la restauración de la alianza entre el pueblo y su Dios, recordándoles permanentemente la verdadera fuente de su fortaleza y protección. Con el paso de los años, el liderazgo de Samuel como juez y profeta siguió siendo el pilar de Israel. No obstante, el tiempo trajo consigo nuevos desafíos internos que desembocaron en una demanda histórica, la petición de un rey como tienen todas las naciones. Este clamor señaló el fin de la era de los jueces y el umbral de la monarquía. La raíz de esta demanda yacía en la conducta de los hijos de Samuel, Joel y Abías, a quienes él había nombrado jueces. Lamentablemente, estos no emularon la integridad de su padre, sino que se corrompieron aceptando sobornos y torciendo el derecho. Ante esta decadencia, los ancianos de Israel se congregaron en Ramá para confrontar a Samuel, expresando su descontento y exigiendo una transformación radical en el gobierno. Le dijeron: «He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». 1 Samuel 8:5. Los ancianos deseaban equipararse a los reinos vecinos con monarquías establecidas, una solicitud que golpeó el corazón de Samuel, quien había dedicado su existencia a que Israel fuera guiado directamente por los mandatos divinos. Buscando dirección, Samuel oró al Señor, y Dios le respondió con palabras reveladoras: «Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos». 1 Samuel 8:7. Dios instruyó a Samuel a acceder a la petición,
pero no sin antes advertirle severamente sobre las consecuencias de tener un monarca humano. Le explicó que esta demanda constituía un rechazo a su soberanía divina. Obediente, Samuel comunicó fielmente al pueblo todas las advertencias del Señor. El rey reclutaría a sus hijos para la guerra, expropiaría sus mejores tierras y productos, y sometería a la población a servidumbre. Detalló las desventajas y las pesadas cargas de la monarquía. A pesar de la claridad de sus advertencias, el pueblo se mantuvo obstinado, insistiendo en tener una figura visible que los liderara y combatiera por ellos. Declararon, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. 1 Samuel 8, 19-20. Impulsado por la insistencia popular, Dios guió los pasos de Samuel hacia Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, para instaurarlo como el primer soberano de Israel. En un acto de obediencia que trascendía sus propias reservas, Samuel ungió a Saúl en la intimidad, lejos de las miradas públicas, antes de presentarlo oficialmente ante la congregación en Mizpa. Allí, entre aclamaciones, fue reconocido como el líder escogido por la divinidad. Este acontecimiento inauguró un capítulo inédito en la crónica de la nación. Aunque Samuel permaneció como la brújula profética y consejera, la monarquía introdujo nuevas y complejas dinámicas de poder. La determinación de Samuel de ungir a Saúl, a pesar de sus dudas personales, resalta su compromiso inquebrantable con la voluntad celestial y su dedicación absoluta al servicio de su pueblo, incluso frente a transformaciones radicales. La relación entre el profeta y el rey, así como el posterior ungimiento de David, constituyen el núcleo dramático de su ministerio. Estas narrativas son un espejo de su fidelidad a la justicia y la verdad en tiempos de adversidad. Al principio, Saúl parecía la elección ideal, alto, de buena presencia y aparentemente respaldado por el favor divino. No obstante, a medida que su reinado se consolidaba, comenzaron a surgir grietas profundas provocadas por su desobediencia a los decretos de Dios. El primer indicio de fractura ocurrió cuando Saúl, dominado por el pánico de perder el apoyo de su ejército antes de una batalla crucial, se atrevió a ofrecer un sacrificio sin aguardar la llegada de Samuel. La reprensión del profeta fue inmediata y cortante: has actuado neciamente, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado. Este acto de impaciencia y falta de fe fue el preludio de los desastres venideros. Pero el punto de no retorno en el vínculo entre ambos llegó con la campaña contra los amalecitas. La orden divina había sido explícita: la destrucción total de aquel pueblo y de todas sus posesiones. Sin embargo, Saúl desobedeció, perdonando la vida al rey Agag y reservándose lo mejor del ganado. Cuando Samuel confrontó al monarca, pronunció una sentencia que resonaría a través de los siglos: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. A causa de esta rebeldía, Dios desechó a Saúl como rey. Siguiendo instrucciones divinas de buscar un sucesor conforme al corazón de Dios, Samuel se dirigió a Belén, a la casa de Isaí. Aunque Isaí hizo desfilar a sus hijos mayores, hombres de porte impresionante, Dios los descartó uno a uno. Finalmente, mandaron llamar al menor, David, quien se hallaba pastoreando las ovejas. Al verlo aparecer, la voz de Dios ordenó a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Samuel procedió a ungirlo en privado, y desde aquel instante, el Espíritu del Señor descendió sobre David con poder, marcando el inicio silencioso de una nueva era, aunque el joven no asumiría el trono de inmediato. Tras este evento, la relación entre Samuel y Saúl se deterioró irreversiblemente. El rey, consumido por la paranoia y los celos, comenzó a ver en David una amenaza mortal. Samuel, manteniéndose en su rol profético, se vio obligado a distanciarse de Saúl para salvaguardar a David y asegurar el cumplimiento del plan divino.
A pesar del dolor que le causaba la caída de Saúl y su amor por Israel, Samuel se mantuvo firme en la voluntad de Dios. Esta transición tumultuosa del liderazgo fue un testimonio vivo de la obediencia y fidelidad del profeta, quien guió a la nación a través de este cambio histórico, asegurando que el nuevo líder, David, estuviera preparado para su futuro reinado.